Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. Y hay algo que es súper común que se dio ahora en las preguntas, y es que en realidad más que preguntas hay un montón de opiniones. Hay un montón de opiniones que se expresan en torno a la nueva constitución y en torno a lo que se espera del proceso constituyente. Y la verdad es que eso a mí me genera harta satisfacción, en el fondo, que haya toma de posición. Porque como vamos a ver, los temas constitucionales, ¿ya? Los temas de generar una nueva constitución, requiere toma de posición política, requiere tomar partido por una situación que a mi juicio tiene que ver primero con crítica. Por eso nosotros partimos esta ponencia hablando de análisis crítico, ¿no es cierto?, respecto a la Constitución del 80, y segundo, tomar posición respecto a lo que queremos a futuro, respecto a cómo construimos el país y la sociedad a partir de en palabras de un autor, este momento constituyente. ¿Ya? Hoy día estamos en un momento constituyente, tenemos la posibilidad de generar nuevas reglas para el futuro de nuestro país y eso es súper necesario. Partimos de la siguiente base: ¿es necesaria una nueva constitución? Vamos a ver, tenemos una constitución vigente, vamos a ver si es necesario o no. A mi juicio sí, yo le anticipo mi opinión, yo no tengo temor a tirarme a la piscina en esto. Las principales críticas a la constitución chilena, en primer lugar, es que es una constitución impuesta en dictadura, ¿ya? Y esto no tiene solo que ver con el color político de la dictadura, ¿ya? No tiene solo que ver con que haya sido una dictadura de derecha, una dictadura además de sangrienta, ¿no es cierto?, injusta y todo. Tiene que ver con que las constituciones, como dijeron por ahí hace un rato, son los pactos políticos y sociales que se dan los pueblos, que se dan los países para generar las condiciones y las mejores condiciones para su desarrollo, ¿ya? Por tanto, eso se manifiesta en algo que se llama el poder constituyente originario, que, como bien decían por ahí atrás, le pertenece al pueblo. ¿Ya? Y es súper importante hablar también de pueblo, ¿ya? Yo aquí voy a discrepar un poco de mis colegas predecesores, pero, bueno, tú eres sociólogo, no eres colega, pero de mis predecesores como profesionales, porque yo creo que un poquito hay que empezar a dejar de hablar de ciertas categorías, ¿ya? De nacionales, de migrantes, etc. Hoy día, para el momento que estamos viviendo, lo importante es que todos somos pueblo. Incluso es más, es importante empezar a dejar también la categoría de ciudadanos, ¿ya? Porque hoy día ciudadanos son los mayores de 18 años, que tienen derecho a voto, ¿ya? Pero la verdad es que el movimiento o el momento constituyente que estamos viviendo hoy día se lo debemos a los menores de 18 años. Se lo debemos a los cabros chicos que saltaron el torniquete, que tienen entre 14 y 18 años, y son ellos los que nos abrieron el camino para esta crítica. Entonces, nosotros decimos que el poder constituyente le pertenece al pueblo, no a la ciudadanía, no a un sector particular, le pertenece al pueblo. Y por lo tanto, en dictadura lo que hubo fue una apropiación por medio de la fuerza de ese poder que nos pertenece a todos. Por lo tanto, la Constitución del 80 ya es ilegítima en su origen. Pero también veamos el contenido. El contenido de la Constitución del 80 adolece de varias fallas. En primer lugar, tiene un sistema democrático deficitario, ¿ya? ¿Qué significa esto? La Constitución, en palabras simples, no es democrática, no establece un sistema democrático, ¿ya? Independiente de que en algunos de sus artículos, ¿no es cierto?, señale que Chile es un estado democrático, ¿no es cierto?, y que tiene instituciones democráticas. Pero la verdad es que la Constitución lo que primero hace es desconfiar de las personas, desconfiar de la ciudadanía, desconfiar del pueblo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no tiene mecanismos de participación directa. Si nosotros hoy día nos quisiéramos poner de acuerdo para presentarle al Congreso un proyecto de ley, sin pasar por nadie, sin pasar por ningún mecanismo, nosotros como en ejercicio legítimo de personas que vivimos en este país, quisiéramos generar un proyecto de ley, por ejemplo, como el movimiento No Más FP, en un momento pretendió hacer lo que se llamó la iniciativa popular de ley. No tenemos ninguna herramienta. La Constitución no nos lo permite, ¿ya? Es más, a los parlamentarios, como bien lo sabrá el compañero Boris Barrera,
no les permite presentar proyectos de ley en todas las materias, porque hay espacios que son reservados solo para el presidente de la República. En materia de salario mínimo, por ejemplo, solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley. Entonces, hay una desconfianza respecto de las personas por parte del sistema democrático que tiene la Constitución. En otro ámbito, por ejemplo, no existen los plebiscitos. No existen los plebiscitos con poder de decisión. Existen las consultas ciudadanas, por ejemplo, en materia municipal, pero restringidas justamente al interés de cada municipio, o cuando hay un debate entre el Congreso y el gobierno respecto a una reforma constitucional, también ahí se podría resolver por plebiscito, pero después de un mecanismo súper engorroso. Pero a nosotros nadie nos podría constitucional y legítimamente preguntar, bajo estas reglas, si por ejemplo queremos poner fin al sistema de ISAPRES. No existe esa posibilidad, ¿ya? Por lo tanto, hay un déficit de democracia en la Constitución que es bien grave. Esto, a mi juicio, es lo fundamental. La Constitución tiene una opción ideológica monolítica. La Constitución tiene una ideología, ¿ya? Cuando nos dicen aquí no es cuestión de ideología, ¿no es cierto? No es cuestión de política, no. Es cuestión de ideologías y es cuestión de política. Y la Constitución lo deja súper clarito. La Constitución, desde su origen, opta por la ideología neoliberal. Y tratando de ser súper objetivo, yo me considero profundamente antineoliberal, pero tratando de ser súper objetivo, hay una cuestión que es bien clara. Cada pueblo, cada país, por el ejercicio legítimo de sus derechos, debería poder decidir cuál es el modelo de gobierno, cuál es el modelo de Estado y cuál es el modelo económico que quiere para su país. No venir predeterminado por las reglas de la Constitución, ¿ya? En general las constituciones no son neutras. En general en el mundo las constituciones son más o menos liberales, ¿ya? Pero permiten que distintos proyectos económicos, que distintos proyectos políticos se puedan llevar adelante si el pueblo, en el ejercicio de su votación, así lo define. Y es más, en la historia de Chile, nosotros tuvimos una constitución, la constitución anterior, la constitución de 1925, bajo la cual se presentaron 4 proyectos políticos distintos, y no solo distintos, sino que incluso enfrentados. Bajo la Constitución de 1925, si quieres después te dejo o sea, se las dejo y se las mando por correo si quieres, ningún problema. Sí, no, ningún problema. Bajo la Constitución del 25, por ejemplo, tuvimos un gobierno de derecha, el gobierno de Alessandri, que fue el primer gobierno bajo esa Constitución, fue un gobierno de derecha. Pero después tuvimos el gobierno de los radicales, con una fuerte centralización del Estado, ya donde se creó la Corfo, donde la Corfo es la Corporación de Fomento, que en su momento fue el impulso productivo del país, y era del Estado, ¿ya? Tuvimos un gobierno de la democracia cristiana, el gobierno de Eduardo Frei, y tuvimos el gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular, un gobierno socialista en democracia. Entonces, la Constitución del 25 permitía que se dieran estos proyectos distintos, simplemente por mayoría en la votación, ¿no es cierto?, en las elecciones del programa presidencial. La Constitución del 80 no lo permite, ¿ya? Y eso es brutal. Esto nos atañe mucho a lo que estamos y lo que hemos estado discutiendo en este rato. La Constitución del 80 tiene una visión monocultural y uninacional, ¿ya? Monocultural porque primero, merced también a su centralismo, ¿ya?, la Constitución trata el país y las instituciones como si fueran todavía instituciones del siglo XIX, ¿no es cierto?, como si fueran todavía instituciones absolutamente centralizadas y con una visión única que se rige desde Santiago. Pero además es uninacional, no reconociendo ni abriendo paso al reconocimiento de las distintas sensibilidades nacionales, tanto internas, por ejemplo de los pueblos indígenas, como incorporadas vía migración, ¿ya? Y esto es súper importante. Las sensibilidades que vienen, que se incorporan desde el exterior a los países, solo redundan en riqueza. Solo redundan en riqueza. No hay característica más importante del desarrollo de un país
plurinacional que una perspectiva de progreso y de avance, si es que el país lo sabe desarrollar bien. Y esto la Constitución no solo no lo contempla, sino que lo impide. Tiene un centralismo territorial y económico brutal. Desde Santiago definimos las políticas públicas del resto del país, sin considerar solamente de manera, considerando solamente de manera consultiva los intereses de las distintas regiones de nuestro país, que son súper diversos. O sea, el interés de las regiones del norte, por ejemplo, Atacama, una región fuertemente minera, Antofagasta, regiones fuertemente mineras, son radicalmente diferentes de las regiones del centro costero del país, donde el desarrollo productivo, donde los intereses educacionales, ¿no es cierto?, los intereses de trabajo, van enfocados más bien a los sectores de pesca, ¿no es cierto?, marítimos. Y esas decisiones se toman por los mismos elementos y bajo las mismas condiciones, radicadas en Santiago y con suerte en Valparaíso. ¿Ya? Por último, hay un fenómeno que yo llamo el hiperpresidencialismo, que tiene que ver con la concentración del poder. Para que un país esté en una democracia sana, las instituciones y los poderes deben estar repartidos y desconcentrados, ¿ya? Porque eso produce equilibrio, ¿ya? En Chile tenemos absolutamente concentrado el poder en el presidente de la República. Es más, en general nosotros entendemos que los espacios democráticos de debate, donde se discuten las leyes, donde se aprueban las leyes, donde vamos definiendo paso a paso qué es lo que queremos, debiese ser el Congreso Nacional, porque ahí debiesen estar nuestros representantes que nosotros elegimos voto a voto, ¿no es cierto?, para que hagan esa pega. El problema está en que el Congreso Nacional en Chile no es el legislador, es el que ayuda a legislar al presidente. Entonces nosotros concentramos todo el poder que debiese estar repartido, además de distintas instituciones, también en distintas personas, lo concentramos solo en una, que puede tomar todas las decisiones, puede definir qué leyes se tramitan, porque puede ponerle urgencia. La urgencia es solo un decreto que manda el presidente de la República y le dice al Congreso: usted deje de hacer lo que está haciendo en estos momentos y póngase a hacer lo que yo le quiero decir que haga. Entonces, el presidente concentra absolutamente todo el poder. El presidente puede definir 4 de los miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un tribunal que además está por sobre el Congreso, porque le dice al Congreso: ¿sabe qué? Si usted esa ley la aprueba, yo se la echo abajo. Se supone que estamos en una democracia donde nosotros elegimos quiénes son las personas que van a legislar, no quiénes se decide, no si se decide a dedo quiénes van a revisarle la pega a los demás. Entonces, eso es un problema. Bueno, otras situaciones. La Constitución tiene una muy débil, diría casi nula, consagración de lo que llamamos los derechos económicos, sociales, culturales. Y esto aquí me han retado siempre, pero tengo que agregarlo con subrayado. Y derechos medioambientales, ¿ya? Es algo que es necesario que empecemos a rescatar también. Pero tiene que ver no solo con el medio ambiente libre de contaminación, sino que con el rescate de las riquezas y su proyección a futuro, ¿ya? Y esa consagración de estos derechos, los derechos sociales, por ejemplo, como culturales, como el derecho a la educación, ¿ya?, como el derecho a la salud, ¿ya?, como el derecho al trabajo, como el derecho a la seguridad social, están muy débilmente consagrados y en realidad más bien hoy día son solo prestaciones por las cuales se cobra. También lo vamos a ver en un ratito. No existen autonomías territoriales, ya como les decía, está todo fuertemente centralizado territorialmente y no hay reconocimiento constitucional ni de pueblos indígenas, ni menos de la situación de las personas que vienen del extranjero a vivir a nuestro país y forman parte integrante del pueblo. No en esa dimensión, ya no se reconoce esa dimensión. Yo les dije que la Constitución era neoliberal y que eso era un problema. Analicemos de verdad si es realmente neoliberal y cuál es la dimensión del problema que se genera. Una de las primeras características de la Constitución en materia económica es lo que se llama el principio de subsidiariedad.
Y el principio de subsidiariedad, en términos comunes, ¿ya?, dice que el Estado no va a actuar, no va a ejercer su rol ahí donde la empresa privada la ejerce. Y eso podría parecer, bajo ciertas condiciones, podría parecer natural, digamos, con la libertad de emprendimiento, ¿no es cierto? Pero el problema se genera sobre todo en materia de los derechos sociales. Es ahí donde está el problema principal, ¿ya? Porque se trata en realidad de que el Estado no tiene un rol importante en la economía. Yo te lo ejemplifico, y para que quede súper claro, con dos situaciones. La primera es mediante las pensiones. Ustedes saben que hoy día existen dos, al menos para las personas que no son militares, ¿ya?, existen dos sistemas de pensiones, que es el pilar solidario, ¿no es cierto?, que son las pensiones estatales, las pensiones básicas o el aporte solidario que se le da a las personas que no pudieron cotizar o que cotizaron muy poquito para generarse una pensión, ¿ya? Eso se creó en el 2008 bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Benefició fundamentalmente a las mujeres porque además en Chile la labor de cuidado de la casa, que es un trabajo, no se reconoce como trabajo, ¿no es cierto? Y son muchas las mujeres que durante muchos años se dedicaron a cuidar la casa sin ninguna remuneración y por lo tanto no pudieron ahorrar para sus pensiones. Entonces en 2008 se les reconoce el derecho a tener una pensión. Acuérdense, las pensiones estas son solo para las personas que no cotizaron o que cotizaron muy poquito. El otro sistema, que es el que todos conocemos también, el sistema de AFP, es para las personas que trabajan y que por lo tanto pueden cotizar. Y al poder cotizar pueden pagar las comisiones, ¿no es cierto? Y al poder pagar las comisiones también pueden permitir que sus fondos sean puestos y sean invertidos incluso en el extranjero para generar rentabilidades y así la AFP, la empresa, va generando sus ganancias. ¿Cuál es el problema ahí? Que tenemos la población sectorizada, tenemos una población que no es rentable para la empresa, a la cual nosotros subsidiamos. Y es así de fuerte decirlo, pero es así de real, ¿ya? El principio de subsidiariedad entonces nos dice que el Estado va a subsidiar a las personas y se va a hacer cargo a las personas que para las empresas no son rentables. Lo que parece brutal. Tenemos dos categorías de personas, entonces, de acuerdo a si son rentables o no son rentables. En el caso, por ejemplo, de las camas críticas, no sé si ustedes conocen las campañas de invierno, ¿ya? Durante las campañas de invierno en nuestro país se afectan fundamentalmente las enfermedades respiratorias de las personas más vulnerables, ¿ya? Adultos mayores, niños. Nuestro sistema público de salud no tiene hospitales suficientes y no tiene camas suficientes para atender a esta población en los meses de invierno porque aumenta mucho la demanda y por lo tanto hay que comprar camas a las clínicas privadas. Acá nosotros tenemos el Hospital San José que colapsa siempre colapsa el Hospital San José y no da abasto. Entonces el Servicio de Salud Metropolitano Norte lo que hace es licitar camas, es decir, subsidiar, por eso subsidiariedad, ¿ya?, a la empresa privada. Entonces, con todo lo que se gasta, y además a un precio un poquito más alto que lo que sale mantener las camas en el hospital público, entonces, con todo lo que se gasta anualmente en subsidios a la empresa privada por derechos sociales que no están garantizados, nosotros perfectamente, si ahorráramos eso, podríamos tener un segundo hospital de la zona norte más pronto de lo que quisieran, ¿ya? Así funciona el principio de subsidiariedad, que es transversal a toda la Constitución. Segundo principio de no discriminación en materia económica. ¿Ya? La no discriminación es súper buena en otro ámbito, pero vamos a ver que en materia económica es súper perjudicial. Dice que no debe existir distinción alguna que perjudique a ningún actor en la vida en la vida económica del país. Ya vimos que el Estado no es un actor relevante, entonces esto opera solo para la empresa privada, ¿ya? Durante muchos años antes en Chile existió lo que se llamaba la Corvi, que era la Corporación de la Vivienda, ¿ya?, que era una empresa estatal que construía viviendas.
¿ya? Y que compraba terrenos y en esos terrenos construía viviendas sociales para los sectores de la población que lo requerían. Hoy día el Estado no tiene capacidad ni de construir y tiene muy poca capacidad de comprar terrenos. ¿Qué nos dice el principio de no discriminación en materia económica? Que si yo licito un terreno para comprar vivienda social, para construir viviendas sociales en una zona de Santiago y me venden ¿a cuánto está ahora? 18, 20 UF el metro cuadrado, 20 UF el metro cuadrado, ¿ya? Y después encuentro otro terreno de dimensiones semejantes para también construir viviendas sociales para las personas que lo requieran en otro sector de la capital y me lo venden más barato, la tasación que me va a hacer el banco va a subir el precio. Por ejemplo, si me lo venden a 8 UF el metro cuadrado, me la va a subir a 18,20, porque si no estaría discriminando en materia económica y de nuevo perjudicando los intereses de todos los chilenos, fundamentalmente en este caso las personas que no tienen casa. Entonces, la combinación del principio de subsidiariedad, por el cual yo derivo recursos públicos a privados porque no puedo garantizar los derechos sociales, más el principio de no discriminación económica, según el cual esos recursos tienen que pagarse lo más alto posible porque si no, no estoy discriminando, ha impedido durante muchos años que los derechos sociales sean garantizados para nuestras personas, para nuestro país, para nuestro pueblo. Por último, la hipertrofia del derecho de dominio o propiedad. ¿Ya? El artículo 19 de la Constitución dice que garantiza el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Es decir, los derechos, las cosas intangibles, se tratan también como si fueran cosas tangibles en materia de apropiación. Y esto es súper relevante, sobre todo para la riqueza minera, la riqueza marítima, ¿no es cierto?, para los derechos de aguas. Ese mismo artículo, el artículo 19, dice que la riqueza minera, que las minas, que los yacimientos mineros son de propiedad estatal. O sea que son de todos nosotros. Usted mira, este tipo está loco. O sea, ¿qué mentira nos está diciendo? ¿Ya? Ese mismo artículo dice que las aguas son bienes nacionales de uso público. Es decir, que nos pertenecen a todos. ¿Qué pasa? Ese mismo artículo, a renglón seguido, nos dice que los derechos constituidos sobre las aguas, que se llama el derecho de aprovechamiento de agua, o los derechos constituidos sobre la riqueza minera, que se llaman concesiones mineras, se tratan como cualquier otro tipo de propiedad privada porque son bienes incorporales. Es decir, pasan de ser una declaración que dice que nos pertenecen a todos, a que su uso y su ganancia está restringida solamente a aquel que pueda explotarlo y apropiarse mediante una fuerte inversión de dinero. Ninguno de nosotros. Y eso está clarito plasmado en la Constitución. Entonces, claro, cuando al principio les decía, ¿es necesario cambiar la Constitución? Mi respuesta es sí. ¿Ya? Yo creo que podemos discutirlo, hay gente que podrá tener su opinión contraria, pero al menos mi respuesta es sí, y estos son los argumentos más fuertes que yo tengo para decirlo. ¿Ya? Hay un segundo o tercer cachito, que es lo que es el rol del Tribunal Constitucional. Los tribunales constitucionales históricamente en otros países existen. Hay cortes constitucionales, tribunales constitucionales. Hay un caso muy importante en Colombia. Ya en Colombia existe una corte constitucional que ha tenido unos fallos bien interesantes, porque ha permitido expropiar, por ejemplo, grandes extensiones de terreno sin pagar indemnización cuando son para salud pública, para la construcción de hospitales. Eso acá en Chile el Tribunal Constitucional no lo permitiría. Es absolutamente impensado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene una función conservadora, no progresista. Como ya la Constitución es conservadora, el Tribunal Constitucional se desarrolló para ser
el guardián de esa función conservadora de la Constitución. Primero, por su composición política. ¿Ya? Les dije, 3 miembros directos del Presidente de la República, 4 directos por el Congreso Nacional y 3 por la Corte Suprema. Es decir, de 10 miembros del Tribunal Constitucional, 7 no son jueces de carrera que hayan estudiado para ser jueces ni nada, sino que 7 son designados a dedo. ¿Por cuántos años? Por 4 años se van renovando, alternativamente. O sea, 8, perdón, por 10 años se van renovando alternativamente. Sí, está con el tema del Senado. Por 8 años y se van renovando alternativamente cada 5. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Ya. Pongamos en el escenario de que hacemos una nueva constitución. Los integrantes del Tribunal Constitucional serían siendo los mismos, entonces. Si hiciéramos una nueva constitución, podemos sacar el Tribunal Constitucional de la Constitución para empezar. A ver, hay una cuestión súper clara. Esta definición está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Nosotros, aunque no lográsemos sacar de la Constitución misma el Tribunal Constitucional, la ley orgánica igual se cae. Es una ventaja de tener una nueva Constitución, que todas las leyes orgánicas, como Rodrigo Liberona le explicaba hace un rato, hay una pirámide, ¿no es cierto? Arriba está la Constitución, abajo están las leyes. Hay unas leyes bien especiales que se llaman leyes orgánicas constitucionales, que regulan aquellas materias que la Constitución le dice expresamente que las regule. Es decir, si la Constitución dice habrá una ley del Tribunal Constitucional, esa es una ley orgánica. Como vamos a tener una nueva Constitución, ¿ya? Esa ley orgánica depende de la antigua, se cae automáticamente. Se cae automáticamente. Pero tú puedes conservar el Tribunal Constitucional con otras reglas. Se puede. Mira, antes de contestar eso, quiero plantear cuál es la regla más nefasta del Tribunal Constitucional, que es la primera que debería eliminarse, que es el control de constitucionalidad preventivo, se llama. ¿Ya? ¿Qué dice el control de constitucionalidad preventivo? Dice que el Tribunal Constitucional, a mis amigos diputados, les va a revisar la pega antes de que esa pega tenga fuerza de ley. Va a impedir que las leyes sean leyes, incluso cuando hayan tramitado, cuando hayan pasado todo el trámite. Tiene esa facultad. Esa facultad no existe en casi ningún lugar del mundo. La primera Corte Constitucional, el primer Tribunal Constitucional del mundo, fue el Tribunal Constitucional italiano, que se creó en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a la Italia fascista, porque Mussolini en su gobierno desconocía la Constitución italiana anterior. Entonces, para evitar problemas, los italianos crearon un Tribunal Constitucional, ¿ya? Para que los gobiernos no pudieran desconocer las leyes, ¿no es cierto?, invocando constitucionalidades falsas o inconstitucionalidades falsas, pero no tiene esta atribución. Acá en Chile lo que había antes es que la Corte Suprema, uno podía recurrir, ¿no es cierto?, y la Corte Suprema decir, en este juicio a mí no se me aplica esta ley porque es inconstitucionalidad para este caso concreto, ¿ya? Pero no le podíamos prohibir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, o sea, al Congreso, como hace ahora, que le quita atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor, ¿ya? No sé si ustedes conocen el caso del CERNAC, ¿ya? Hace un par de años atrás se tramitó una reforma al CERNAC que fortalecía el Servicio Nacional del Consumidor, que permitía demandar, por ejemplo, en casos de abuso de las empresas respecto a las personas por las compras que hacían. Y el Tribunal Constitucional, antes que eso fuera ley, le dijo, no, eso no va a tener efecto. Y es más, le quitó atribuciones que el CERNAC tenía desde antes de ese proyecto de ley. Esa es la aberración que tiene el Tribunal Constitucional, entonces, que adecúa las leyes antes que surtan efecto a la idea neoliberal que tiene la Constitución. Entonces, es un guardián de la Constitución también. Bueno, yo creo que estamos claros que hay que cambiar la Constitución. No creo que antes no lo hayan tenido, no hayan estado más o menos convencidos. Es parte, ¿no es cierto?, de todo el debate que hemos tenido en los últimos años. Pero veamos cómo se cambia la Constitución, ¿ya? Hay 3 maneras de cambiar la Constitución, cada una más o menos democrática, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Lo importante es que para cambiar la Constitución
se requiere un mecanismo, a mi juicio, para que sea una nueva constitución y no una constitución antigua reformada. Se requiere un mecanismo que sea institucional, que sea democrático, que sea participativo, ¿ya? Y que sea decisorio, que permita tomar decisiones. Tenemos tres mecanismos: la reforma, la llamada comisión de expertos y la asamblea constituyente, que por ahí estaban reclamando con harta fuerza. Vamos a ver qué pasa con la reforma. La Constitución del 80 hoy día contempla un mecanismo de reforma, ¿ya? Yo esto lo llamo reforma parcial, aunque se puede hacer una reforma total de todos los artículos. La Constitución tiene 129 artículos y uno podría pensar, si cambiamos los 129 artículos por reforma, quizás tenemos una nueva Constitución. Lo que pasa es que también hay que cambiar el contenido y la legitimidad de origen. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la Constitución del 80 hubo una apropiación de la fuerza de nuestro derecho como pueblo a darnos una Constitución? Si nosotros tenemos una reforma de este tipo, mantendríamos esa ilegitimidad, no estaríamos ejerciendo nuestro derecho. Gusto verlos. Primero, porque la Constitución, bajo una reforma, una nueva Constitución sería únicamente por mensaje presidencial. Solo el gobierno, solo el presidente podría proponer un nuevo texto completo. ¿Se acuerdan que yo les decía que solo el presidente de la República puede proponer proyectos de ley en materia de salario mínimo? En materia de pensiones, lo mismo. Solo el presidente puede proponer proyectos de ley que creen servicios públicos. Solo el presidente puede proponer proyectos de ley que tengan relación con gasto público, ¿ya? Entonces, solo el presidente puede proponer proyectos de ley que tengan relación con la división política administrativa del país. Y esas materias, hay materias que se regulan en la Constitución, ¿ya? Que se reconocen en el artículo 19, por ejemplo, respecto a la seguridad social o respecto a la salud, porque habría que hacer una fuerte inversión pública en cualquier modificación que nosotros hiciéramos en materia de salud. Entonces, y eso se repite en la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, solo el presidente podría proponer una nueva Constitución bajo estos parámetros. Tiene que ser aprobada por los quórums del Congreso. Y aquí entramos también en una materia bien escabrosa. La reforma constitucional, los quórums de reforma, al menos para lo más importante, para las bases de la institucionalidad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir Chile, en vez de ser una república presidencial, va a ser una república parlamentaria, no sé, como Inglaterra, como España, no sé, Alemania, necesitaríamos los 2 tercios, el 66% del Congreso para modificar uno de esos artículos, ¿ya? Para incorporar la migración como un derecho humano fundamental, garantizado y protegido, y que todas las personas estén en igualdad de condiciones, independiente del país de origen, solo por el hecho de avecindarse en Chile, tendríamos que modificar el capítulo 3, el capítulo de los derechos, y necesitaríamos los 2 tercios, el 66% del Congreso. La derecha desde el año 89 ha tenido históricamente más del 40%. Por lo tanto, yo soy abogado, no soy muy bueno en matemáticas, pero hay algo que tengo claro: 2 tercios no es lo mismo que 1 tercio. Lo que hace esto es decir que 1 tercio pesa lo mismo que 2 tercios, porque 1 tercio se puede oponer a cualquier cambio. Así funcionan los 2 tercios. Los demás capítulos requieren 3/5, 60% versus 40%. Un poco lo mismo. 3/5 es más alcanzable. Y por último, en la reforma constitucional como la contempla hoy día la Constitución, no hay obligación alguna de participación, ni menos de decisión de la ciudadanía. O sea, estamos hablando ya de las personas mayores de 18 años que pueden votar. O sea, ni pensemos en aumentar la participación al resto de las personas que conforman el país. Ese es el problema de la reforma. La Comisión Constituyente, ¿ya? Cuando se creó la Constitución del 80, cuando se discutió la Constitución del 80 en dictadura, se abrieron varias comisiones. La más importante fue la que se llamó la Comisión Ortúzar,
Las comisiones constituyentes son comisiones de expertos, ¿ya? Donde los expertos en terno y corbata nos van a decir a nosotros cómo tenemos que vivir y cuál es el país que nosotros queremos. Para empezar, no es las comisiones constituyentes o las comisiones de expertos, primero pueden emitir un texto constitucional, ya, con todos los artículos que quieran, pero eso igual va a ir al Congreso. Entonces una comisión constituyente, volveríamos al sistema de reforma, ¿ya? No es una comisión que pueda definir por sí. Lo otro es que se haga una comisión mixta, ¿ya? Una comisión mixta, como está en una de las propuestas de los acuerdos que se han estado planteando, contendría un 50% de parlamentarios designados directamente por el Congreso y un 50% de personas elegidas. Ahora, si nosotros sacamos cuenta, si tenemos un 50% de parlamentarios designados directamente, eso implica que la derecha parte con una base del 23% antes de cualquier elección. Parte con un cuarto de la Asamblea al tiro, por la representación que hoy día tiene en el Parlamento. ¿Ya? Perdón, ¿designado por quién? Por el mismo Congreso. El Congreso le dice cada partido va a tener una representación en relación al 50% de la Asamblea. Entonces, si uno hace las matemáticas, tenéis que la derecha parte con un cuarto de la Asamblea al tiro, más lo que pueda sacar en la elección. O sea, también ahí hay otro pequeño truco, ¿ya? Y bueno, el plebiscitar ese resultado sería también solo voluntad política. Porque hay que atender también que cualquier tipo de elección popular que hagamos nosotros va a tener también esa influencia, es decir, la derecha a través del submecanismo va a llevar y va a conseguir elegir una cantidad que ya está casi prefijada. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. A ver, la cancha para nosotros nunca ha sido la más favorable, pero una cosa muy distinta es que nosotros peleamos en la mejor de las condiciones a que nos vengan a decir les vamos a designar un cuarto de la Asamblea a nosotros. No, 100%. Claro. Pero eso es para que lo tengamos claro. Hay que tenerlo absolutamente claro. Claro, en definitiva uno dice, no, con la elección popular tenemos listo la cosa. No, eso tampoco es así. Sí, estoy súper de acuerdo. Asamblea Constituyente, por ahí, aplausos. Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente, para que sea una Asamblea Constituyente propiamente tal, tiene que cumplir 3 requisitos. Ya, esta es mi opinión. El primero, que todos sus miembros deben ser elegidos por el pueblo, sin miembros designados, todos elegidos, independiente si tenemos cuota indígena, cuota de personas migrantes, ya, eso tiene que ver más con el mecanismo, pero todos esos se van a elegir y nadie va a ser designado. Debe tener como único mandato redactar una nueva constitución. Solo va a redactar una nueva constitución, no va a dictar sentencia, no va a dictar reglamento, solo una nueva constitución. Y debe redactar, esto es lo más importante, debe redactar una nueva constitución partiendo desde cero, derogando absolutamente la constitución anterior. Como decía Tomás Hirsch en su campaña presidencial, tirándola a la basura. En el segundo punto, donde tú enfatizas que solamente redactar nueva constitución, ¿cómo entonces sería la determinación de quién hace después los reglamentos de la constitución? La constitución va a... Y las leyes posteriores. Ya, la constitución, cuando tengamos la nueva constitución, va a establecer sus propios reglamentos a futuro. Entonces va a decir, por ejemplo, tales materias se van a regular por ley, tales materias va a quedar a criterio del presidente de la República regularlas por decreto. Ya partimos de foja cero, ¿ya? Eso la Constitución lo establecerá. Todo aquello que la nueva Constitución no regule va a ser materia de ley, ¿ya? Pero la Constitución puede poner cuáles son los mecanismos para establecer cada uno. Acá tenemos, bueno, yo les hablé, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional Italiano, que parte de la Asamblea Constituyente de Italia del 47, ¿ya? Varias constituciones acá, la India en el 50, Portugal en el 76, Colombia en el 91, ¿ya? La más reciente, ¿no es cierto?, Bolivia en el 2009, Islandia, que es un caso súper entretenido, el caso de Islandia, que inició el 2010,
Ya cerró la Asamblea Constituyente, dejó de sesionar, pero el proceso constituyente todavía se está desarrollando, pues se están haciendo incorporaciones. Islandia es una constitución por internet. Es muy entretenido eso porque abrieron un espacio de discusión ciudadana donde se recibían proyectos e ideas para la constitución vía correo electrónico. Oye, una consulta que nace de esa lista de países que están ahí, uno los ve y obviamente ahí el único país que uno podría ver que está dentro de lo que se caracterizan en Europa, estaría Irlanda, que es un país relativamente pequeño dentro de Europa, pero no tenemos ningún otro país europeo que haya usado este mecanismo como parte de su proceso. Más allá de Italia, Portugal. pero muy antiguo. Claro, es que han tenido constituciones súper estables. Desde el 47 y desde el 76 las constituciones de Italia y Portugal han sido súper estables, no han necesitado cambio constitucional. Claro, lo que pasa es que hay otros países, por ejemplo, los países británicos, ya de la esfera británica, o lo que se llama el Common Law, que no tienen constituciones propiamente tales, ¿ya? O tienen constituciones mínimas y es la acción de la Corte Suprema la que va tomando las decisiones de que entra en la Constitución y que no, un poco lo que pasa con Estados Unidos, ¿ya? Entonces, claro, hay otros países donde tienen, por ejemplo en España, donde hay una monarquía, la Constitución española tiene características también distintas, pues tiene que ver con la preservación de la monarquía, ¿ya? Y no con el reconocimiento del pueblo como soberano, que el soberano es otro, ¿ya? Pero tiene que ver con eso. Pero al menos esos son casos donde se han desarrollado asambleas constituyentes. Voy a soltar un poco esto que no se nota mucho, pero esto solo sirve para decir que en algunos países las asambleas constituyentes han tomado sus decisiones por 2/3, en otros países por mayoría absoluta, en otros países por 3/5. Entonces, cada país y cada proceso es soberano para definir cuáles son las reglas que va a adoptar en su propia asamblea constituyente, ¿ya? Y puede ser predeterminado, puede no ser predeterminado. Al final siempre las asambleas constituyentes terminan diciendo estas son las reglas que yo me voy a dar a mí misma porque yo soy soberano. ¿Y qué es lo óptimo? Yo creo que lo óptimo es tener un quórum alcanzable que no sea más de 3/5, ¿ya? ¿Por qué? Porque las materias constitucionales requieren también consensos de mayoría más grandes porque son las normas más importantes, ¿ya? Pero que aquellos disensos, es decir, cuando no hay acuerdo en materias también importantes, sea el pueblo el que los defina mediante plebiscito, ¿ya? Yo creo que ese es el mecanismo óptimo. Mayoría absoluta para escribir la Constitución, hasta 3/5 como máximo, estirando mucho el chicle. 2/3 es ridículo, 2/3 es un incentivo al disenso, es un incentivo a no ponernos de acuerdo, ¿ya? Es un incentivo a que la minoría le ponga la pata a la mayoría. Si empieza a operar el mecanismo de plebiscito, si es que no hay acuerdo, puede ser más interesante. Puede resolverlo, sí, efectivamente, puede resolverlo, ¿ya? Lo fundamental de la nueva Constitución y del mecanismo, más que el quórum, ¿ya? Porque el quórum es opinable, yo ahí te digo, esa es mi opinión, pero efectivamente el quórum es opinable. Lo importante y lo fundamental de una nueva Constitución es que primero parta de hoja en blanco, que se anule por completo la Constitución anterior, y segundo, que todo lo que no logre quedar dentro de la Constitución, ¿ya? Porque no se alcancen los quórum, sea el pueblo el que lo resuelva. Te pongo, por ejemplo, en Bolivia, en el proceso constituyente boliviano del 2009, en Bolivia se planteó en la ley convocatoria que la Asamblea Constituyente iba a funcionar por 2/3. La Asamblea Constituyente se puso a discutir y dijo, ya llegamos a acuerdo, vamos a funcionar por 2/3, pero las diferencias las vamos a plebiscitar, que eso no lo tenía la ley anterior, la ley que la convocaba. Entonces, en materia de propiedad indígena, que fue uno de los mayores disensos respecto a si la propiedad indígena en Bolivia podía ser colectiva o solo individual, y cuál era la cantidad de hectáreas a las que podían optar las comunidades, se fue a plebiscito y ganaron las opciones más progresistas, mayor cantidad de hectáreas, ¿no es cierto?, y propiedad colectiva. Entonces, ese es el mecanismo más sano. Vamos, ya, déjame solo, porque esto es un poco lo mismo que hemos estado hablando, ya que se convoca elecciones, plebiscito de entrada, se redacta la Constitución, se plebiscita el texto final.
Este es el acuerdo que se llegó en el Congreso el 15 de noviembre, ¿ya? Con el cual yo tengo hartas diferencias. Me parece que es importante valorarlo como el gran puntapié porque nos abre la posibilidad de tener una nueva constitución. Lo que hay que rescatar acá primero, ¿ya?, es que existe el plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, que nos dice que nos va a dar a elegir si queremos o no queremos nueva constitución y cuál es el mecanismo. Segundo, dice que lo que hay que afirmar acá o reafirmar es que la nueva constitución tiene que partir desde cero. Y en eso es lo que se ha estado discutiendo. Alamán ya lo desconoció, ¿no es cierto? En Abombay ya lo desconoció. Lo que hay que empujar es que la constitución tiene que partir desde cero y que la constitución del 80 está absolutamente desahuciada, ¿ya? Los mecanismos de participación no están claros. Y aquí, en esto solo me quiero detener antes de terminar. Nosotros necesitamos una constitución que proyecte un país justo, pero en las condiciones en las cuales es nuestro país. Y por lo tanto la Asamblea Constituyente tiene que ser el fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad es multicultural y plurinacional. Por lo tanto, yo soy un firme convencido de que tanto los pueblos indígenas como las personas migrantes tienen que tener asegurada participación en la nueva Constitución, ¿ya? También soy un firme convencido de que la Asamblea Constituyente debe ser paritaria, no solo para elección, sino que de resultado. Es decir, no solo se debe permitir que las mujeres, ¿ya?, o que en las listas de candidatos a la Asamblea Constituyente las mujeres tengan entre un 60 y 40%, como pasa hoy en día con las elecciones de diputados. Lo que tiene que quedar establecido es que en la Asamblea misma al menos la mitad van a ser mujeres y al menos la mitad van a ser hombres, porque hoy día el 52% de la población de nuestro país son mujeres. Son mujeres, no son un grupo, son la mitad de la población, ¿ya? Y en último término, ¿ya?, y esto ya para cerrar, yo creo que hay algo que no ha estado mucho sobre la mesa, pero debiese también asegurarse la participación de independientes. Yo soy militante del partido político, yo creo que tiene que asegurarse firmemente la participación de independientes con un mecanismo que les permita ser electos, ser elegidos, ¿no es cierto? Y también de dirigentes sociales, de dirigentes sindicales, ¿ya? Porque ellos han estado excluidos de la vida política del país, porque la Constitución señala que es incompatible, hay una inhabilidad, hay una incompatibilidad entre el hecho de ser dirigente social, dirigente sindical, dirigente gremial, con ser candidato a diputado, a senador, a presidente de la República. Y eso tiene que quedar totalmente fuera. Sin esas condiciones no estaríamos en una Asamblea Constituyente verdaderamente representativa. Y yo lo que creo es que necesitamos que sea esa. Así que yo con eso cierro y les doy las gracias por haberme escuchado y por haberme invitado.